Iraida empujó con las manos la cosa que dejaba entrar al rancho. Aquello hizo un sonido cansado, una cosa que ya tenía sus muchos años y casi no quería abrirse. El sol pesado de esa hora del día estaba sobre todo y dolía. Frente a la casa había un lugar que la tierra había hecho suyo, lleno de lo que ella había puesto ahí sola, sin que nadie viniera a cuidarla. Y la casa parecía a punto de no poder más, como si el cansancio se la fuera a llevar de un momento a otro. Sobre todo aquello, la persona que estaba de pie al frente del rancho era Iraida, con ropa oscura, algo de paja sobre la cabeza para el sol, al lado dos cosas con todo lo suyo dentro, y dentro del pecho, un corazón que ya no estaba entero. El rancho llevaba ya mucho tiempo abandonado. La tierra había hecho lo suyo en cada lugar de la casa. Y la casa estaba a punto de ceder, cansada, sin querer ya. Iraida ya sin el hombre que había sido suyo, sin trabajo, con el dinero que casi se le había ido, había pagado por aquello con lo poco que le quedaba. Todos por ahí decían que ya había perdido la cabeza. Pero Iraida sabía algo que los otros no sabían. Cuando uno ya no tiene nada que perder, el miedo se le va, y lo que queda en el lugar del miedo puede ser mucho más fuerte. Si la historia ya te llegó por dentro, haz saber que estuviste aquí, y quédate hasta el último momento, porque lo que esa persona hizo con lo poco que tenía, te va a dejar sin palabras. Quédate aquí, en cuentos de otros tiempos. Haz lo que necesites para que ninguna historia se te pase, y haz saber desde el lugar donde estás escuchando. Y aquí empezó todo. En los pueblos del campo, en otros tiempos, historias como esas iban de una casa a otra por los caminos de tierra y por donde había agua. Iraida había puesto las manos sobre lo escrito del rancho esa mañana, bueno, en el lugar pequeño donde se hacían esas cosas, con paredes que ya tenían sus muchos años y un olor a tinta y al silencio de las cosas que llevan tiempo. La persona que escribía ahí casi no había levantado los ojos cuando Iraida puso las manos sobre lo escrito. Nadie ahí entendía lo que esa persona estaba haciendo. Un rancho abandonado, sin nada que diera dinero, sin que quedara ya nada de lo que antes lo cerraba por todos lados, sin que pareciera servir para nada, y aquella persona, con el poco dinero que tenía en las manos, lo había pagado todo. Puso las manos sobre lo escrito como si todo aquello fuera lo que tenía que hacer, lo guardó con cuidado dentro de la ropa, ahí donde tenía el corazón, y salió sin decir palabra. La persona que escribía ahí se quedó mirando la puerta cerrada por un momento. Movió la cabeza despacio y volvió al trabajo. Ya había visto muchas cosas en aquel lugar, pero aquella persona, por algo que no habría sabido explicar, no se le iba de la cabeza. Si sabes de una persona que un día hizo algo que nadie de los suyos entendió, pero que después cambió todo lo que vino, haz que esa historia le llegue ahora, porque lo que viene aquí es justamente esa cosa fuerte que no se aprende en ningún lado. No hacía mucho, ya pasaba del año, que el hombre suyo había dejado de respirar. Gerardo era de los hombres que el trabajo lo era todo, de los que abrían los ojos antes del sol y se detenían cuando la noche se cerraba sobre el campo. Muchos años pasaron así, los dos sobre tierra que no era suya. Él, al frente del trabajo, el que les decía a los otros hombres lo que tenían que hacer y cuidaba que las cosas se hicieran como tenía que ser. Ella al lado, dentro de la cocina y donde más la necesitaran, haciendo lo que hubiera que hacer sin reclamar nada, sin esperar que nadie le agradeciera. Hijo no habían tenido, tierra no habían tenido, dinero guardado para los días malos no habían tenido. Tenían solamente el trabajo y al uno al otro. Y durante mucho tiempo todo aquello había parecido todo lo que necesitaban. Una hora del día mientras estaba al lado de una vaca a la que su cría no le quería salir, ahí en lo más adentro del campo de su trabajo, Gerardo se quedó inmóvil de un momento a otro. Le hicieron saber a Iraida cuando la noche ya había llegado, cuando todo ya estaba hecho. El corazón, le dijeron, y no había más que decir. El corazón le había hablado a él antes que a nadie, y a nadie le había dado tiempo de llegar a su lado. Iraida se quedó, en una sola hora, sin dos cosas a la vez, sin el hombre y sin el techo, porque la casa donde habían estado todos los años era del lugar donde él tenía el trabajo. Y antes de 3 meses, tuvo que salir de aquella casa. El dinero que le tenían que dar por el trabajo del hombre llegó después de mucho esperar y mucho ir y venir con cosas escritas, pasando por las manos de una persona que sabía de esas cosas, que se quedó con más dinero del que era para ella y se llevó más tiempo del que había dicho. Lo que quedó era poco, pero era suyo, solamente suyo, sin que nadie tuviera nada que decir. Odilia, una persona de los suyos, de los del hombre que ya no estaba, de esas que siempre tienen palabras para todo, que dicen lo que piensan sin esperar nada,
Ya le tenía pensado a Iraida el camino para los días que venían. Guardar el dinero con cuidado, pagar cada mes por un cuarto pequeño en el lugar donde todas las casas están juntas. Encontrar trabajo cuidando casa de personas buenas. Era el camino que la cabeza diría que era el bueno. Era justamente lo que cualquier persona con la cabeza en su lugar le diría a una persona que ya no tenía el hombre suyo, que ya tenía sus muchos años, que no tenía tierra y que no tenía nada que se viera venir. Iraida la dejó hablar, escuchó todo sin decir palabra como hacía siempre que no quería ponerse a hablar de un lado y del otro. Le agradeció las palabras, bebió lo que le sirvió y al otro día fue sin pasar por nada más al lugar donde se hacían las cosas escritas. El rancho había sido de don Aladio. Un hombre con muchos años, que había estado solo en el mundo, que había dejado de respirar sin tener un hijo y sin nadie de su sangre que se pudiera quedar con la tierra después de él. Por demasiado tiempo había estado ahí el rancho esperando que un dueño nuevo apareciera, con una cosa escrita puesta en la pared del lugar más grande del pueblo, dejada ahí sin que nadie ya la mirara, mientras los días pasaban. Nadie lo quería. Todo el campo de por ahí era bueno. Pero esa tierra, esa de la que se hablaba, decía el pueblo entero que era cansada, que daba mucho trabajo para tan poco. Iraida supo del lugar sin buscarlo. Estaba esperando en el lugar donde el mundo se llevaba la comida a la casa, y escuchó a dos hombres hablándose el uno al otro. Decían lo extraño que era un terreno tan grande, ahí dejado, sin que nadie lo quisiera pagar. Ella no dijo nada en aquel momento, pero algo en esas palabras, tierra dejada de lado, le entró por el pecho, se le quedó dentro, y de ahí no salió más, tal vez porque ella se sentía parecida a aquella tierra, dejada de lado, sin servir ya para nada a los ojos de los otros, esperando que una persona, una sola, pensara que todavía servía, que todavía tenía algo que dar. El camino hasta el rancho fueron casi 2 horas, sobre una de esas cosas que llevan a las personas por los caminos del campo. Aquel hombre la llevó sin que ella le pagara nada. Camino de tierra. La tierra se levantaba arriba a cada cambio del camino, a cada lugar donde el camino estaba más bajo. Aquel hombre que la llevaba era de los que casi no decían palabra. Sobre la cabeza una cosa para el sol, que ya tenía sus años, y de una cosa pequeña le iba saliendo, despacio, lo que se escuchaba en los tiempos de antes. La dejó donde empezaba un camino chiquito, lleno por los dos lados de lo que la tierra había puesto ahí sola. Le hizo ver, con un gesto de la cabeza, el lado por el que tenía que ir, y se fue sin más palabras. Ella se puso en la tierra con las dos cosas suyas, una más grande, una más pequeña, todo lo que tenía en el mundo. Le agradeció con un gesto, y se quedó parada ahí mirando a aquella cosa irse, perdiéndose en la tierra que se levantaba. Cuando aquel ruido se fue del todo, el silencio que llenó el lugar era de los que tienen peso, de los que se sienten sobre el cuerpo y no se quitan más. Iraida fue por el camino de tierra hasta que la casa apareció frente a ella. Lo que vio, lo vio como era, sin que nada se lo hiciera ver de otro modo. Lo de arriba de la casa, lo que estaba sobre las paredes, ya no se quedaba en su lugar por un lado. Y ahí, en ese lado, había un lugar abierto que el tiempo, sin prisa, había ido haciendo más grande día a día. Las paredes, tierra puesta una sobre otra hacía mucho, todavía se quedaban de pie. Pero lo que las hacía verse enteras se había ido en muchos lugares, y las paredes parecían algo que se iba abriendo solo con los años. La tierra había puesto sus cosas en el frente de la casa de tal manera que casi no se veía dónde podía uno caminar. Y de lo poco que quedaba de aquello que antes cerraba el rancho por todos los lados, ya no se podía decir dónde empezaba el terreno y dónde empezaba todo lo que era de afuera, todo lo que era del mundo. Y ahí, en el lugar donde todo aquello estaba, se levantaba una sola cosa grande, de las que la tierra levanta por sus muchos años, que se iban abriendo hacia todos lados con el tiempo, como si esa cosa hubiera dicho que se quedaba ahí y nadie se la iba a llevar. Iraida se detuvo, puso las dos cosas suyas en la tierra, y se quedó mirando un buen tiempo, sin prisa, sin hacer escena, sin lo que se le ve a una persona en los ojos cuando uno tiene dolor por dentro. Tal vez ahí podía haber sido el momento, pero no fue. No lloró, no le dijo palabras malas al día que la había llevado hasta ahí. No se dijo por dentro que no tenía que haber pagado por aquello. Solamente miró, como quien está pensando muchas cosas a la vez, sin decir palabra, pesando lo que tenía y lo que no tenía, viendo con los ojos suyos por primera vez lo grande que iba a ser el trabajo. Después, las dos cosas suyas otra vez en las manos y caminó hacia la puerta.
Lo que había que hacer se iba viendo más a cada paso. Fue ahí cuando lo escuchó. Un sonido de animal viniendo de un lado de la casa. Después otro más, como hablándose el uno al otro. Iraida pasó por el lado de la casa y se detuvo otra vez. Ahí, sin nadie que los cuidara, en lo que la tierra había puesto sola, comiendo lo que encontraban, sin que nada los detuviera de comer, con esa manera pequeña que tienen los animales cuando buscan en la tierra, había 12. Los había de un modo, los había de otro. Una más grande, oscura, que se iba sola, donde no estaban las otras, con un modo de quien sabía que las otras iban detrás de ella. El hombre que había cuidado el lugar en los últimos tiempos de don Aladio se había ido sin decir palabra. Se había llevado lo suyo y había dejado a los animales solos dentro del corral. Y ellos, con esa cabeza que tienen los animales que han aprendido a estar solos, esa que les hace saber lo que hay que hacer sin que nadie venga a decírselo, se habían quedado. Buscaban en la tierra, daban lo suyo, hacían lo que hacen los animales como ellos, como si nadie les hubiera hablado de que el rancho estaba abandonado. Había algo extraño en aquella escena, los animales haciendo lo suyo con todo el modo del mundo, en un lugar que el mundo había dejado de mirar. Iraida sintió por dentro algo que no había sentido desde que había llegado al rancho, algo que se parecía a estar bien. Animales que nadie quiso, en un lugar que nadie quiso. Se puso cerca de la tierra, despacio, e hizo un sonido pequeño con las manos. La grande oscura la miró de lado, sin querer acercarse, pero no se fue. No abrió lo que tenía a los lados del cuerpo, no hizo ruido, se quedó ahí pensando. Algo había empezado. Dentro de la casa el olor era de cosa cerrada, de tiempo que se había quedado sin moverse, de casa que nadie había respirado por mucho tiempo. El piso estaba lleno de cosas secas que el tiempo había llevado para dentro por el lado de arriba. Había muebles, los pocos que quedaban. Una de esas cosas grandes donde se come, ya con sus muchos años, y dos cosas más, ya con sus muchos años, cansadas como todo en aquella casa. Un fogón al lado de la pared de detrás, que todavía parecía servir si una persona se ponía a hacerlo servir, y a un lado, una cama, con un colchón ya con muchos años, puesto sobre ella, pesado, lleno de la tierra que el tiempo deja por todos lados. Iraida fue hasta la ventana. Lo que la cerraba estaba pegado al cuarto y no quería abrirse, así que ella lo arrancó con las manos, forzando hasta que cedió. La claridad entró de una sola vez, y el cuarto con la claridad dentro se quedó diferente, más pequeño pero más como tenía que ser, como un cuarto donde se podía estar. Fue ahí, en ese momento, cuando lo escuchó. El otro sonido, un sonido grande de animal, que venía de dentro del cuerpo del animal, un sonido pesado que se quedaba en el camino y no se iba, viniendo de un lugar dentro del terreno, ya no donde estaba la casa, del lado donde lo que la tierra había puesto sola se abría hacia lo que tenía que ser tierra para los animales. Iraida dejó las cosas suyas donde estaban y fue hacia donde venía el sonido. Pasó por lo que la tierra había puesto sola, empujando con las manos lo fuerte de las cosas que la tierra había levantado, pegándole en la ropa oscura, caminando con cuidado donde la tierra cambiaba a cada paso, hasta que llegó a un lugar más abierto donde la claridad entraba sin que nada la detuviera, y ahí, parada sobre la tierra seca, con la cabeza baja, comiendo lo que encontraba, había una vaca, sola, blanca por un lado, oscura por otro, flaca, de los muchos días sin que nadie la cuidara, pero entera, viva, con esa manera de quedarse sin moverse que tienen los animales que aprendieron a estar solos y ya no esperan a nadie. Iraida se quedó parada un momento, los ojos en los ojos del animal, y la vaca le sostuvo los ojos con esa manera cansada y tranquila de quien ya no tiene dentro lo que se necesita para tener miedo. Lo de dentro del animal se le veía debajo de lo que tenía sobre el cuerpo, las patas fuertes, pero sin esa cosa de bien que se les ve a las patas de los animales que están cuidados. Los ojos, tranquilos, no tenía nada que hiciera sonido cuando se movía, no tenía nada sobre el cuerpo que dijera de quién era, no tenía cría al lado. Iraida pensó, por los años que el animal tenía sobre el cuerpo, por la forma de aquello que las vacas tienen para dar leche, que ese animal había tenido cría antes, y no hacía mucho, y que algo había pasado entre ese momento y el día en que ella la encontró, para que ahora estuviera ahí, sola, comiendo lo que la tierra había puesto sola y ya estaba seco, como si a nadie le tuviera que dar explicación. Se acercó despacio,
Le habló con palabras leves, las palabras pequeñas que las personas del campo saben decirles a los animales para que entiendan que la mano que se acerca no viene a hacer cosa mala. El animal se quedó donde estaba. Iraida le pasó la mano sobre el cuerpo. Sintió la tierra seca debajo de la mano. Sintió el cuerpo grande y vivo. Sintió que se le movía siempre del mismo modo, con la respiración, y supo, sin que nadie tuviera que decírselo, que aquel animal la había estado esperando, sin saberlo, del mismo modo en que un lugar espera a quien todavía no ha llegado. Cuando el sol ya empezaba a ceder, ella volvió a la casa. Llevó agua del pozo, en una cubeta que ya tenía sus muchos años, que encontró puesta en una cosa que salía de la pared, y se puso a hacer que la tierra y las cosas secas se fueran del cuarto, con una cosa de paja seca que estaba detrás de la puerta. Hizo salir lo que el tiempo había llevado para dentro, hizo que la tierra del colchón se fuera, moviéndolo afuera con las manos, lo dejó al sol, debajo de la cosa grande de la tierra. Mientras tanto, lavaba con una tela las dos cosas para sentarse y la cosa grande donde se come. No encendió el fogón aquella primera noche. Comió un poco de comida que ya tenía sus días y un poco de queso que había llevado dentro de las cosas suyas. Sentada estaba afuera, en una de las cosas para sentarse, mirando que la claridad se iba despacio, detrás de la tierra que se levantaba arriba. Los animales pequeños del corral se fueron poniendo solos en las cosas más bajas de la cosa grande de la tierra, con esa cabeza que tienen los animales que ya han aprendido dónde están bien para pasar la noche. La vaca se quedó donde estaba, en lo abierto del terreno, ya no cerca de la casa. Pero Iraida sabía dónde estaba el animal. Cuando la oscuridad cerró del todo, ella entró a la casa, puso el colchón sobre la cama, dejó la ropa oscura, una sobre otra, sobre la cosa para sentarse, y se acostó, con lo escrito todavía cerca del pecho, dentro de una tela lavada que lo guardaba. Aquella primera noche, ella durmió como hacía mucho tiempo que no dormía. No porque la cama fuera buena, no porque el cuarto fuera el lugar donde se estaba bien, sino porque era suyo. Y eso solo, en una vida como la que ella había tenido, ya era para hacer un sueño pesado. Los días que vinieron se parecían el uno al otro y, al mismo tiempo, eran diferentes, como son los días cuando una persona está empezando algo nuevo. Iraida se levantaba antes del primer sonido que hacían los animales del corral cuando el día empezaba. Se ponía la ropa que ya tenía sus muchos años. Se ponía una tela sobre la cabeza y salía a hacerle trabajo a lo que la tierra había puesto sola. Tenía una cosa fuerte y larga, de las que sirven para abrir camino entre lo que la tierra había puesto sola, que había encontrado puesta en una de las cosas largas que están arriba sobre la pared, en lo de detrás de la casa. El tiempo le había hecho cambiar, pero estaba entera. Ella la pasó por una de las cosas grandes que la tierra tiene, por toda una mañana, hasta que el lado que sirve para abrir le volvió la claridad. Con eso fue abriendo caminos chiquitos entre lo que la tierra había puesto sola, despacio, sin prisa, un poco más cada día. Hizo desaparecer, primero, lo que la tierra había puesto sola alrededor de la casa, después, al lado del camino que iba hasta el pozo, después un poco de la tierra al lado de la cosa grande, un lugar que ella ya tenía pensado, dentro de la cabeza, que iba a ser el lugar donde pondría las semillas. La tierra debajo de lo que la tierra había puesto sola apareció oscura, con el agua dentro, más buena de lo que las personas decían. Una tierra que solamente había estado durmiendo, esperando que una persona volviera a hacerla abrir los ojos. Iraida se puso cerca de la tierra, la apretó con las manos, sintió el agua dentro, sintió el olor a algo vivo, y supo que aquellos hombres del lugar donde el mundo se llevaba la comida a la casa habían dicho cosas equivocadas. Aquella tierra no estaba cansada, estaba sola. Y eso es otra cosa. Puso la primera semilla al cuarto día, en un lugar pequeño de la tierra, cerca de tres cosas grandes que salían de la tierra y que ella había pensado dejar ahí, para que se quedaran siempre, porque esas cosas parecían haber estado ahí desde antes de la casa, desde antes del rancho y, tal vez, desde antes de los dueños que estuvieron antes. Después puso otras semillas, semillas que dan comida grande, semillas que dan cosas para que la comida tenga sabor, todas semillas que daban con poco trabajo. Llevaba agua del pozo, en dos cubetas, una en cada mano, y caminaba con las manos fuertes, las que los muchos años de trabajo en tierra que no era suya le habían dado. Los animales pequeños del corral iban detrás de ella,
no tan cerca, querían ver, pero con cuidado, con esa manera de cuidado que tienen los animales cuando una persona nueva entra en su mundo. La grande oscura todavía no se acercaba del todo. Miraba de lado, tenía ese modo de quien todavía no había pensado dentro de la cabeza si iba a dejar entrar a aquella persona o no. Pero ya no se iba cuando Iraida pasaba cerca, y eso, en la manera de decir las cosas que tienen los animales del corral, ya era dejar entrar un poco. La vaca, despacio, se fue dejando entrar. Iraida le llevaba agua del pozo cada mañana, le hablaba con palabras leves, de esas pequeñas que las personas del campo saben decirles a los animales, le ponía cerca, sobre una cosa grande de la tierra que había ahí, esa cosa blanca que las vacas buscan cuando la encuentran. Y al octavo día, 8 días pasaron, ni uno más ni uno menos, pudo poner las manos sobre aquello que las vacas tienen para dar leche, sin que el animal se moviera del lugar donde estaba. Salió poca leche, pero salió, blanca, dentro de la cubeta de los muchos años. Iraida la miró por buen tiempo antes de hacerla ir hacia dentro de la casa, porque aquella era la primera cosa que la tierra le había puesto en las manos, ella sola, sin que Iraida tuviera que decírselo otra vez. Aquella misma hora, ya con la claridad cambiando despacio, se sentó al frente de la casa, en una de las cosas para sentarse, con la leche entre las manos. Y le vino Gerardo a la cabeza, le vino la forma en que él era ahí, en aquella tierra que no era suya, el que cuidaba a las vacas que daban más trabajo, el que tenía la mano para los días en que la cría no quería salir, el que se quedaba ahí, al lado del animal, la noche entera, esperando que la cría llegara al mundo. Pensó que con él, la cabeza para aquel rancho ya estaba, mucho antes que con ella sola. Pero pensó otra cosa, mientras la leche le iba entrando dentro del cuerpo despacio, que ella iba a aprender. Porque aprender, después de tantos años de vida, era lo que solamente le quedaba por hacer. Una mañana, cuando ya tenía algo más de 2 semanas en el rancho, escuchó pasos del lado del camino, pasos pequeños, leves, no los pasos pesados que dan miedo. Salió hacia el frente de la casa, la cosa fuerte y larga todavía con ella, porque ya era cosa de cada día tenerla cerca, y vio, parada del otro lado de aquello que antes cerraba el rancho por todos los lados, a una niña, flaca, de 10 años, tal vez, ropa de tela que ya tenía sus muchos años, el cabello hecho en 2 cosas largas, oscuras, que se quedaban a los lados de la cabeza, ojos grandes, que la miraban con esa manera, la de los que ya tienen muchos años por dentro, que se les ve a las niñas del campo, cuando aprendieron temprano que el mundo no es lugar para hacer cosas de niños. Llevaba 2 cosas con las manos. En una de las manos, una cubeta, con una tela lavada puesta arriba. En la otra, un poco de esas cosas que se ponen en la comida para que tenga sabor. La niña le habló sin palabras de más. Dijo que la madre suya le hacía saber que era buen día. Dijo que la madre suya hacía que esa cubeta con leche le llegara hasta el rancho. Y dijo que si la del rancho necesitaba algo del pueblo, la madre suya iba al pueblo dentro de pocos días, el día de cada semana en que se iba. Iraida se quedó mirando un momento. La niña no se movió. No quitó los ojos de Iraida. No se movió hacia ningún lado. Esperaba la palabra de Iraida, como quien ya sabía que esa palabra iba a pesar. Iraida puso la cosa fuerte y larga en la tierra. Le hizo a la niña la primera pregunta. Quería saber el modo en que le decían en la casa. Benita, dijo la niña. Le hizo la pregunta sobre la madre. Doña Cida, dijo Benita. Iraida le hizo la pregunta sobre el lugar de la casa de Doña Cida. Benita le hizo ver, con la cabeza, el lado del camino, el lado por donde había venido aquella otra cosa que había llevado a Iraida hasta el rancho 2 semanas antes. Le dijo que había que caminar un buen tiempo, que después había que pasar por una cosa de madera puesta arriba del agua, que después la tierra se levantaba y se iba por ahí, que la casa de Doña Cida era la primera que se veía después. Iraida movió la cabeza despacio. Se acercó a aquello que antes cerraba el rancho por todos los lados. Llevó la cubeta hasta sus manos, con cuidado. Sintió el peso de la leche. Sintió el olor lavado de la tela. Le dijo a Benita que le hiciera saber a la madre suya que aquella leche le llegaba al pecho. Y dijo otra cosa, que el día en que la madre suya iba al pueblo, ella le hacía llegar la cubeta otra vez, pero esa vez con algo dentro, algo del lugar de las semillas.
Cuando esas semillas empezaran a dar, Benita le hizo la pregunta. Si las semillas ya estaban dando, Iraida le dijo que todavía no, pero que iban a dar. Benita la miró otra vez, con esa misma manera pesada de mirar, como quien estaba pensando si la palabra de aquella persona, a la que no había visto antes, era palabra de las que se quedan en pie. Después movió la cabeza despacio. Una sola vez, se fue hacia el otro lado, pero antes de hacer 3 pasos, se quedó parada y miró hacia el frente de la casa. Esa cosa grande de la tierra que está ahí, dijo Benita, da algo de comer. Iraida le dijo que no sabía todavía, que era la primera vez que ella estaba en aquel lugar. Benita la miró un momento. Don Aladio decía que daba una comida con un sabor que se quedaba en el pecho, dijo, y dijo que la madre suya todavía lo tenía en la cabeza. Iraida no dijo palabra por un momento. Era la primera vez que una persona decía don Aladio frente a ella, y aquellas palabras se quedaron ahí, en el frente de la casa, con un peso extraño, como si llevaran con ellas una cosa que Iraida todavía no había visto. Le hizo a Benita la pregunta, si lo había visto, si había estado con él antes. Un poco, dijo Benita, cuando era más chiquita. Era hombre que no decía palabra. Iraida le hizo la otra pregunta, si vivía solo. Benita dijo que sí, que vivía solo. Pero dijo que la madre suya le iba a hacer cosas en la casa, no todos los días. Hasta que se puso malo, Benita se quedó parada un momento más, como pensando si decir otra palabra más, pero solo levantó la mano, para hacer saber que ya se iba, y se fue caminando por el camino chiquito. Las 2 cosas largas y oscuras del cabello le iban moviéndose a un lado y al otro, con cada paso. Iraida no le quitó los ojos hasta que el cuerpo pequeño de Benita se perdió en el primer cambio del camino. Después miró la cubeta de leche que tenía en las manos. Miró aquella cosa grande de la tierra, ahí mismo en el frente de la casa. Miró las 3 cosas grandes de la tierra, al lado del lugar donde había puesto las primeras semillas, y por primera vez, desde que había llegado al rancho, sintió que aquel lugar no estaba tan solo como le había parecido en los primeros días. Había una niña que sabía de don Aladio. Había una madre que hacía que la leche le llegara hasta la casa. Había una cosa grande de la tierra que decían, daba una comida con un sabor que se quedaba en el pecho. Y si esto que está pasando por la cabeza le hace ver a una persona que también empezó así, sin nada, con poco, con menos de lo que el mundo dice que tiene que ser para empezar, haga saber que estuvo aquí y quédese aquí, en cuentos de otros tiempos. Aquí, las historias son así, de personas que tenían poco, y con ese poco hicieron muchas cosas. Y lo que se hace aquí, dejar que la historia se quede en el pecho, hacer saber que la historia llegó, es lo que hace que estas historias lleguen a más casas. Benita volvió al día de después, volvió al otro día también. A la tercera mañana, ya llevaba la cubeta sin que la madre suya tuviera que decírselo, porque la madre le diría después a Iraida con esa manera de hablar derecho de las personas del campo, le había dicho que ya no era cosa de cada día, que ya no hacía falta. Pero la niña iba igual. Iraida le dio un poco de pan con queso la primera vez. Una de esas cosas para beber con leche dentro, la segunda. Y al tercer día, cuando vio que la niña se quedaba ahí parada mirando los lugares donde estaban las semillas con esa manera de los ojos, la manera de quien quería aprender, le pasó una cosa pequeña, de las que sirven para abrir la tierra, que ella había arreglado con una parte nueva para tener en la mano, y le dijo que si quería estar ahí en el trabajo se pagaba. Un poco de las semillas grandes cuando hubiera. Un poco de esas cosas que se ponen en la comida para que tenga sabor. Lo que en lugar de las semillas fuera dando, Benita dijo que sí, sin decir palabra de más, sin querer saber lo que se le iba a dar, sin pedir más, con esa manera pequeña y derecha de quien entendía que el trabajo era el trabajo, y que lo que se daba por el trabajo era lo que se daba por el trabajo, y que las 2 cosas se quedaban en su lugar. Y así fue como, sin nada hablado de más, sin nada escrito, sin nada que se pusiera por arriba, Iraida dejó de estar sola del todo en el rancho. La niña llegaba después de que el sol salía, estaba ahí 2 o 3 horas, comía algo, se llevaba lo que Iraida le daba, y se iba antes del momento en que el sol se ponía más fuerte. No se hablaban mucho mientras el trabajo se hacía, no hacía falta. Había, entre las 2, una manera de no hablar que era casi como hablar, ese no hablar que solamente se da entre 2 personas que entienden lo que es un día de trabajo bien hecho y que no necesitan poner palabras encima. Una de aquellas mañanas,
mientras las dos hacían salir lo que la tierra había puesto sola alrededor de la mata grande, la mata cuyas cosas ya se iban abriendo por la tierra, una a un lado, otra al otro. Benita levantó los ojos del trabajo, y dijo, sin mirarla derecho, con esa manera de quien deja salir algo que ya se le había estado quedando dentro por días: la madre mía dice que la del rancho va a tener que ir al pueblo, y pronto. Iraida se levantó otra vez. Se pasó las manos por la ropa. Le hizo a la niña la pregunta. Quería saber lo que hacía a la madre suya pensar así. Porque allá en el pueblo se está hablando, dijo Benita. Iraida le hizo la otra pregunta. Quería saber de lo que se hablaba. De la del rancho. De que pagó por el rancho de don Aladio. Y de don Fortunato, que dijo que esa tierra tenía cosas que arreglar. Iraida no dijo palabra de una vez. Miró a la niña con esa manera tranquila, sin miedo, sin que se le viera nada por dentro. Después se puso cerca de la tierra otra vez. Llevó las manos a otra mata de aquellas cosas que la tierra ponía sola, y la sacó, con todo lo que la mata tenía dentro de la tierra, hasta lo de más abajo. Le hizo a Benita la pregunta sobre don Fortunato. ¿Quién era? ¿Qué era ese hombre? Benita la miró como quien no podía entender que esa pregunta hiciera falta. El del rancho grande. El que tiene toda la tierra del otro lado del lugar donde la tierra se levanta arriba. Iraida movió la cabeza despacio. Dejó la mata que había sacado en el lugar donde se ponía lo que ya no servía. Y se quedó en el trabajo. Pero por dentro, algo se había quedado pensando. Esa cosa sin palabras que las personas como Iraida llevan dentro. Esa que les hace saber, antes que nadie, cuando lo que se respira por todos lados está empezando a cambiar de lado. Iraida fue al pueblo el primer día de la semana en que doña Cida iba, el día que Benita le había dicho. Salió con los primeros ojos del sol, antes de que el sol se pusiera fuerte de verdad. Se puso la ropa oscura más lavada que tenía. Se puso una tela sobre la cabeza, le dijo a Benita que se quedara cuidando a los animales del corral, y le dijo también, le dio palabra, que iba a estar de vuelta antes de que el sol estuviera arriba del todo. Y caminó por el camino chiquito hasta el camino grande, donde a esa hora pasaba esa cosa que llevaba a las personas al pueblo, la de un hombre del otro lado de la tierra que se levantaba arriba, que llevaba a quien fuera por un poco de dinero. La esperó sentada sobre una de las cosas grandes de la tierra, al lado del camino, con una de esas cosas para llevarlo de uno dentro, sobre el regazo. Sin pensar en nada en especial, dejando que lo que se respira en la mañana le entrara por dentro y le saliera despacio, como había aprendido a hacer en las semanas en que el llorar le pedía salir y ella no lo dejaba. La cosa apareció después de un tiempo, se detuvo, sin que Iraida tuviera que pedírselo. Ella se subió por el lado de atrás, donde las personas se ponían cuando no había lugar adelante. Iban ahí otras dos personas como ella, y un hombre con muchos años, con algo de paja sobre la cabeza para el sol. El camino hasta el pueblo se hizo sin que nadie dijera palabra, cada cual con lo suyo dentro. El pueblo era pequeño. Un camino grande que pasaba por el medio, hecho con cosas de la tierra puestas una al lado de la otra, fuertes como para que las personas pasaran encima. 4 o 5 caminos chiquitos que salían a los lados. Un lugar abierto, donde el pueblo se juntaba, con una casa blanca, la casa donde el pueblo iba cuando tenía que ir, esa de arriba alto que se veía desde lejos, y al otro lado, el lugar más grande del pueblo, ahí donde lo que se decía por el pueblo entero se ponía por escrito en la pared. El lugar donde se hacían las cosas escritas, ese que ella ya conocía, y 2 o 3 lugares donde se compraba lo que se necesitaba. Iraida se puso en la tierra cerca del lugar abierto. Le dio al hombre de la cosa que llevaba a las personas un poco del dinero que tenía, y caminó hasta el lugar donde se compraban las semillas, ese del que le había hablado doña Cida por palabra de Benita. Pagó por semillas grandes nuevas, por otras semillas, de las que dan cosas redondas y rojas para la comida. Por una cosa larga, hecha para tener las matas en el lugar donde tenían que estar, para que no se cayeran cuando empezaran a ser grandes. El hombre del lugar la miró con esa manera de quien quería saber, cuando ella le dijo dónde iban a ir las semillas, pero no le hizo ninguna pregunta. Le puso las cosas dentro de una de esas cosas que se llevan en la mano, le hizo ver el dinero que le volvía a las manos, no una vez, sino 2 veces, para que ella viera que estaba bien, y le dijo que tuviera buen día. Cuando salió de aquel lugar, fue a sentarse un momento en una de las cosas para sentarse, ahí en el lugar abierto del pueblo, debajo de una cosa grande de la tierra,
de las que la tierra levanta por sus muchos años, donde el sol no llegaba. Y fue ahí, en aquella cosa para sentarse, donde escuchó por primera vez la historia entera. Otras dos personas con muchos años estaban sentadas al lado, hablándose la una a la otra. Hablaban con palabras leves, como hablan las personas del campo cuando hablan de cosas de antes. Iraida no las miró. No se les acercó. No hizo ver de ningún modo que las estaba escuchando. Pero el escuchar se le hizo más fuerte solo, porque una de aquellas personas había dicho el nombre de don Aladio. Pobre los muchos años que se quedó ahí, y al último se fue solo, como había estado siempre. Solo no. Tobías estuvo con él hasta el último día. Tobías sí. Pero los otros, ninguno. Ni los de la sangre que ni eran cercanos, esos que vinieron al último haciendo preguntas, queriendo saber si había dejado algo de valor. Lo tiene en la cabeza. Lo tengo en la cabeza, sí. Y don Fortunato detrás. Las dos personas se quedaron sin palabras un momento. Iraida no se movió. Tenía esa cosa para llevarlo de uno dentro sobre el regazo, y los ojos puestos en un punto cualquiera del lugar abierto del pueblo, como quien se quedaba ahí porque hacía calor. El padre del Fortunato ese fue más malo que el hijo. Llevaba años queriendo ese lado de la tierra, y don Aladio no dejaba ir nada, ni un poco. Por eso hicieron salir lo de que esa tierra estaba cansada. Porque si en palabras del pueblo aquella tierra ya no daba, el hombre con muchos años iba a tener que dejar la tierra ir por poco, casi por nada. Pero el hombre de los muchos años no la dejó ir. No. No se movió de su lugar hasta el último día, y las cosas escritas, ahí, guardadas con cuidado. Y después dejó de respirar, y todo se quedó ahí, esperando, hasta que apareció esa del rancho. Iraida sintió que lo que se respira se le quedaba un momento, sin ir hacia abajo, ahí en el pecho. Las dos personas hablaron con palabras más leves, pero no demasiado, porque ya tenían los muchos años, y el escuchar no era el de antes, y por eso les parecía que las palabras les estaban saliendo más leves de lo que en verdad les salían. Dicen que ya no tiene el hombre suyo, que vino del otro lado del agua. Dicen que pagó con el dinero todo de una vez. Que Dios la cuide. Don Fortunato no la va a dejar tranquila. Don Fortunato hace lo que el padre no llegó a hacer. Iraida se quedó un momento más sentada, sin moverse, dejando que las palabras se quedaran en su lugar, dentro. Después se levantó despacio, con esa cosa para llevarlo de uno dentro al lado del cuerpo, y caminó hacia el otro lado del lugar abierto, sin mirar a las dos personas, sin decirles palabra, sin hacer ver de ningún modo que las había escuchado. Pero por dentro, algo se había puesto en su lugar de un modo nuevo. Aquella tierra por la que había pagado sin que la cabeza se lo dijera, aquella tierra que se le había metido en el pecho ahí en el lugar donde el mundo se llevaba la comida a la casa, sin saber ella el lado por donde le venía, no era una tierra cualquiera, abandonada porque a nadie le importaba. Era una tierra que un hombre que no decía palabra no había dejado ir por muchos años. Lo de que aquella tierra estaba cansada, eso que decían, no era una cosa que se diera sola, era algo puesto despacio, por personas con dinero, personas que tenían el tiempo para esperar a que el tiempo se llevara al dueño. Y ella sin saberlo, sin querer, había llegado a hacer lo mismo que don Aladio había hecho hasta el último día. No dejar ir. Si ahora se está pasando lo mismo, si una persona está cuidando lo que es suyo, y las personas que están a su lado le dicen que lo deje ir, que no tiene cosa buena, que es mejor cambiar de lado, haga saber lo que está cuidando. Las historias quieren ser escuchadas, porque a veces una persona piensa que está sola en eso. Y se ve que hay muchas otras personas, del otro lado del lugar donde está, haciendo lo mismo, sin palabras, igual que ella. Iraida iba ya en camino, hacia el lugar donde tenía que esperar la cosa que llevaba a las personas, para estar otra vez en el rancho, cuando, al ir por delante de una casa de paredes blancas con una de las cosas para sentarse, hecha de madera, afuera, vio sentado en aquella cosa para sentarse a un hombre con muchos años, con algo de paja sobre la cabeza para el sol. Las manos, hechas por el trabajo de la tierra durante todos los años, puestas sobre una cosa larga, de madera, de las que les sirven a los hombres con muchos años para tener el cuerpo en pie cuando ya solos no se les puede tener. Los ojos puestos en lo que estaba fuera, en el lugar donde la tierra se va y ya no se le ve más, como si estuviera teniendo en la cabeza cosas que solamente él podía ver. No supo lo que la había hecho detenerse.
Tal vez porque el hombre con muchos años tenía algo en el rostro que se parecía al rostro de los hombres con los que Gerardo había trabajado toda la vida, o tal vez porque el hablar de las dos personas que había escuchado hace un momento todavía le iba dentro y le había dejado el escuchar abierto a lo que viniera. Se acercó a lo que cerraba la casa, movió la cabeza para hacer ver que estaba ahí y le hizo la pregunta, con palabras leves, si tal vez aquel hombre era don Tobías. El hombre con muchos años levantó los ojos despacio. La miró como si todo aquello no le viniera de afuera, como si ya hubiera estado esperando a que una persona le hiciera esa pregunta hace tiempo. «Soy Tobías», dijo. Y se quedó esperando. Iraída, la que pagó por el rancho de don Aladio. El hombre con muchos años movió la cabeza una sola vez, despacio. Y con esa cosa larga de madera le hizo ver el lugar para sentarse al lado suyo. Iraída se sentó. Dejó esa cosa para llevarlo de uno dentro en el piso. Se quedó mirándole las manos, manos de hombre que había trabajado la tierra durante toda una vida. Manos grandes en los lugares donde los dedos se juntaban, y lo de afuera de las manos, puesto oscuro por el sol. Sabía que iba a venir, dijo don Tobías, sin mirarla. Iraída le hizo la pregunta. Quería saber el lado por donde le venía a él aquel saber. Porque una persona tenía que venir, y porque lo que se respira en aquel rancho todavía estaba esperando. Iraída no dijo palabra, se quedó esperando, que es lo que se hace cuando un hombre con muchos años del campo empieza a hablar, y una persona entiende que lo que pesa de verdad viene después. Don Aladio fue el hombre con el que trabajé 32 años, dijo don Tobías, después de un tiempo. No era hombre con el que las cosas se hicieran sin trabajo, pero era hombre que decía las cosas como eran. Lo cuidé hasta el último día. Cuando dejó de respirar, me quedé un tiempo más en el rancho. Le daba de comer a los animales, miraba la casa, esperaba a ver si aparecía alguna persona de su sangre. Aparecieron unas personas que decían que eran de su sangre, del lugar donde todas las casas están juntas. Miraron, vieron que no había nada que les diera dinero, y se fueron sin decir el lugar en que se podían encontrar. Después apareció don Fortunato con una cosa escrita, hablando de un lado del rancho que su padre años antes había dicho que era suyo. Le dije que ese lado de la tierra ya era de don Aladio en lo escrito, desde antes de que el padre del Fortunato viniera al mundo. Él movió el rostro como una persona que no quería creer lo que se le estaba diciendo. Me dijo que las cosas escritas, cuando ya tienen sus muchos años, se pierden con el tiempo. Le dije que esa no se iba a perder. Después de aquello, ya tenía cansancio dentro. Tenía a una de mi sangre ya con su propia casa en el pueblo, que me decía que viniera con ella. Y me vine. Dejé a los animales pequeños del corral sin nada que los cerrara, y a la baiana en la tierra abierta del rancho, porque uno no puede llevar a los animales a estar en un cuarto que no es suyo. Pensé que el rancho se iba a perder, pero ahí llegó la del rancho. Iraída lo miró un momento, y sintió que cada palabra del hombre se le iba metiendo dentro, en el lugar justo, en el lugar que necesitaba. Iraída le hizo la pregunta, si a la vaca le habían puesto un modo de llamarla. La baiana, don Aladio le dijo así porque había venido al mundo en un día que el pueblo entero ponía aparte, el día de una mujer que ya no estaba pero que todos tenían en la cabeza con cuidado. La cría se la llevaron. Iraída no dijo palabra de una vez. Después le hizo la otra pregunta, el lado de los que se la habían llevado, hombres de don Fortunato. Vinieron en una hora antes del sol, cuando ya nadie estaba cuidando. Se la llevaron, y dijeron que era para arreglar un dinero que don Aladio había dejado sin pagar. Un dinero que nunca había llegado a las manos de don Aladio. La baiana lloró 3 días. Iraída se quedó sin palabras. Lo que se le vino a la cabeza, la vaca sola en la tierra seca, con aquello que las vacas tienen para dar leche todavía con leche dentro, y sin cría que pudiera beberla, se le quedó en el pecho con un peso que no había sentido hasta aquel momento. Y le hizo a Tobías la última pregunta, de las cosas escritas. Quería saber el lugar en que don Aladio las había guardado. Don Tobías se quedó mirándola un buen tiempo. Tenía los ojos claros, sin lo que tenían antes por los muchos años, pero el mirar todavía estaba ahí fuerte. Don Aladio no dejaba el dinero en los lugares donde el dinero se queda guardado. Tampoco en una de esas cosas que se cierran con cuidado para que nadie las abra. Tampoco en los lugares donde se ponen las cosas con llave. Decía que cualquier persona, con una cosa para abrir, le abre a una caja, pero que ninguna persona va a buscar lo que pesa de verdad ahí donde una persona duerme la noche entera. Las cosas que él tenía como las que pesaban de verdad,
las guardaba dentro del colchón con muchos años, metido por dentro, cerrado con lo que tiene las telas juntas, puesto adentro de una tela lavada. Iraida no se movió, no le cambió el rostro, pero por dentro algo se le puso en el pecho, en su lugar, como una cosa que llevaba mucho tiempo yendo de un lado a otro sin lugar y por fin encontraba el lugar justo. Iraida le hizo la pregunta. Quería saber lo que él guardaba ahí dentro. Don Tobías hizo por primera vez esa cosa con el rostro que se les ve a las personas cuando algo les llega bien por dentro, tan leve que casi no se le veía, pero ahí estaba. Los lugares de la cara que se hacen con los muchos años se le movieron hacia arriba. Eso no se lo voy a decir. Eso es cosa de la del rancho, encontrarlo. Porque si yo se lo digo son palabras de un hombre con muchos años, sin más. Si lo encuentra la del rancho es lo que se le deja a una persona después de que uno deja de respirar. Iraida movió la cabeza, despacio, una sola vez. No le hizo ninguna otra pregunta. Se quedó un tiempo más sentada con don Tobías, en el no hablar de aquella cosa para sentarse, los ojos puestos los dos en lo que estaba fuera, en el lugar donde la tierra se va y ya no se le ve más, como si estuvieran teniendo algo en común que ninguno de los dos tenía que decir con palabras. Después se levantó. Le dio palabra de que iba a estar ahí otra vez. Le puso la mano sobre lo de arriba del cuerpo del hombre con muchos años, para hacerle saber que aquellas palabras le habían llegado al pecho. Y se fue caminando hasta el lugar donde tenía que esperar la cosa que llevaba a las personas. Por el camino ella iba pensando en una sola cosa, fuerte, aquel colchón con muchos años puesto sobre la cama, el mismo donde ella había dormido todas las noches desde que había llegado al rancho, sin saber que estaba durmiendo sobre algo que no era solamente lo de adentro de un colchón con sus muchos años. La cosa que llevaba a las personas llegó después del momento en que el sol estaba arriba del todo. Iraida se subió. Puso la cosa para llevarlo de uno dentro entre el cuerpo, abajo, y se quedó mirando, por la ventana la tierra que pasaba a un lado y al otro del camino. No tenía prisa. Hace mucho que había aprendido que las cosas que pesan de verdad piden ser hechas con cabeza tranquila, sin prisa, porque la prisa es el modo más fuerte de hacer salir las cosas equivocadas en los pasos que más pesan. Cuando llegó al rancho, Benita estaba sentada en una de las cosas para sentarse, al frente de la casa, con una de esas cosas para beber con agua dentro. Los animales pequeños del corral estaban a su lado, la grande oscura, mirándola de un poco más lejos, como siempre. Iraida le dio a Benita esa cosa para llevar las cosas dentro, con las semillas. Le dijo que las pusiera en el cuarto, y le dijo que ya se podía ir a la casa suya, que el día estaba ya por terminar, que la madre suya iba a estar esperándola. La niña la miró un momento, como quien sabía que algo había cambiado por dentro de la del rancho, pero no le hizo ninguna pregunta. Eso era una de las cosas buenas de Benita. Sabía cuándo no era momento de hacer la pregunta. Llevó las cosas suyas, levantó la mano para hacer saber que ya se iba, y se fue por el camino chiquito. Cuando Iraida se quedó sola no fue rápido al cuarto. No se puso encima del colchón. Se sentó primero, ahí en una de las cosas para sentarse al frente de la casa. Bebió un poco de agua de la cubeta. Se pasó la mano por arriba de los ojos, donde el sol del camino le había dejado el cuerpo cansado. Y se quedó mirando aquella cosa grande de la tierra, en el frente de la casa, durante un buen tiempo. La oscura grande del corral estaba justo debajo de las cosas más bajas de aquella cosa grande, con la cabeza movida hacia un lado, mirándola. Iraida le sostuvo los ojos, y por primera vez, le pareció que aquella oscura grande ya no la miraba como a una persona a la que no había visto antes. La miraba como a una persona que estaba ahí, para quedarse. Después de un tiempo, Iraida se levantó. Entró a la casa, cerró la puerta detrás del cuerpo, y caminó hasta la cama. El colchón estaba ahí. Grande, no parejo, más alto en un lado que en el otro, con ese lugar leve donde estaba más arriba, ese lugar que ella había sentido en muchas noches debajo del medio del cuerpo, sin que se le quedara en la cabeza. Lo levantó con las dos manos, lo movió encima de la cama, el lado de abajo, ahora arriba, y se puso a buscar con los dedos por todos los lugares donde la tela estaba junta. Uno de esos lugares era más fuerte que los otros, hecho con eso que tiene las telas juntas, más nuevo, no del todo igual a los lugares con muchos años de lo que quedaba del colchón. Iraida sacó, de una pequeña parte de la ropa, una cosa pequeña con la que arreglaba las cosas que se ponen en la comida para que tenga sabor, y empezó a abrir despacio aquello que tenía las telas juntas, con cuidado, sin que la tela se cayera, hasta que un lado del colchón se abrió, y pudo poner la mano dentro. Lo que sacó no era dinero.
No era ninguna de las cosas que una persona, de las que van por el mundo buscando lo que da mucho dinero, querría encontrar. Era un grupo de cosas escritas, puestas adentro de una tela blanca, juntas las unas con las otras con una cosa larga y fina. Iraida las sacó con las dos manos. Las puso encima de la cama. Se sentó al lado. Y se quedó mirándolas un tiempo antes de abrir aquello que tenía las cosas juntas. Sabía lo que eran sin haberlas abierto todavía. Lo sabía desde aquella cosa para sentarse del lugar abierto del pueblo. Lo sabía desde las palabras de don Tobías. Lo sabía desde mucho antes, tal vez desde el día en que había puesto las manos sobre lo escrito en el lugar donde se hacían las cosas escritas, sin saber el lado por donde le venía esa cosa extraña. Aquella tierra tenía una historia dentro, y la historia la estaba esperando a ella, no a otra persona. Abrió aquello que tenía las cosas juntas, abrió la tela, y frente a ella puestas con cuidado, el cuidado de quien las había guardado para que se quedaran más años de los que él iba a estar, estaban las cosas escritas que eran de verdad, las que decían que la tierra del rancho era de don Aladio, donde estaban las manos de don Aladio puestas, las cosas escritas donde estaba hecho el rancho con todos sus lados, marcados con tinta. Las cosas escritas que decían que el dinero por la tierra había sido pagado año a año durante los muchos años, y debajo de todo, una cosa escrita de pocas palabras, con letra de hombre con muchos años, hecha con la mano fuerte, puesta para que la viera la persona que llegara a aquellas cosas escritas. El lugar donde Évila Carranza, la persona que sabía de las cosas escritas, hacía su trabajo, estaba arriba, en lo de en medio, sobre 3 lugares puestos uno arriba del otro, encima de un lugar donde se hacía el pan del día, y el olor del pan recién hecho llenaba lo de subir, todo, hasta arriba. Iraida fue subiendo, despacio, los lugares de madera para subir, con esa cosa para llevar las cosas dentro, en la mano. Cuando llegó arriba se quedó un momento, frente a la puerta, leyendo lo escrito sobre una cosa pequeña, hecha de un metal que se quedaba ahí siempre, el modo de llamar a la persona que trabajaba dentro, hecho con letras pequeñas. Évila Carranza, la persona que sabía de las cosas escritas, sin nada más puesto al lado, sin palabras grandes con letras grandes, sin palabras de promesa. Iraida hizo 2 sonidos fuertes con la mano sobre la puerta, y esperó, abrió la persona misma. Era una mujer con pocos años, muchos menos años de los que Iraida había pensado en la cabeza, tal vez con 30 años, hacía poco, no más. El cabello oscuro, puesto atrás, junto, abajo de la cabeza. Sobre los ojos, esas cosas que sirven para que los ojos vean mejor, las 2 cosas redondas con un metal fino que las tenía juntas. Ropa oscura, y arriba otra ropa oscura también, no del todo del mismo color. No tenía esa manera puesta de las personas que saben de las cosas escritas, de las del lugar donde todas las casas están juntas. Tenía la manera de una mujer que se ponía la ropa sola en la mañana, sin que nadie le mirara la ropa. Le hizo a Iraida el saludo con la mano fuerte. La hizo entrar a un cuarto pequeño. Ahí dentro, había una cosa grande de madera donde se hacía el trabajo. 2 de las cosas para sentarse, una cosa de madera al lado de la pared, llena de cosas escritas grandes y pesadas, y una ventana que daba a un lugar pequeño, abierto, dentro del lugar mismo. Le hizo ver una de las cosas para sentarse para que Iraida se sentara. Le dio agua. Se sentó del otro lado de aquella cosa grande de madera, y esperó. No le hizo preguntas todavía. No le pidió las cosas escritas, no la apuró. La dejó respirar primero, que era lo que Iraida necesitaba después de aquel camino. Iraida le dijo la historia entera, desde el primer momento sin dejar nada afuera. Le dijo del hombre suyo, que había dejado de respirar en aquella tierra que no era suya. De las palabras de la persona de la sangre suya, las palabras que ella había dejado del otro lado del oído, del lugar donde el mundo se llevaba la comida a la casa, del lugar donde se hacían las cosas escritas, del rancho. Le dijo de don Aladio, de don Tobías, de doña Sida, de Benita. Le dijo del hombre que había aparecido sobre el animal grande que las personas montan en una hora del día ya pasada, con una historia de que la tierra estaba mal medida, y con una palabra de dinero que olía, desde lejos, a quitar lo que era de otra persona. Y al último, sin levantar la palabra, sin hacer escena, le dijo del colchón. Évila la escuchó sin decir palabra encima de las palabras de Iraida. Iba poniendo una que otra cosa sobre una pequeña cosa hecha de hojas para escribir. Movía la cabeza, leve, en algunos momentos. Cuando Iraida no tenía ya más para decir,
Évila se quedó un momento sin palabras, los ojos sobre aquella cosa hecha de hojas, y después le hizo a Iraida la pregunta sobre las cosas escritas, si las había llevado. Las llevé, dijo Iraida, pero no se las dejo. Vine para que las viera, no para que se las quedara. Évila la miró por encima de aquellas dos cosas redondas que tenía sobre los ojos. Y por primera vez, hizo esa cosa que se les ve a las personas cuando algo les llega bien por dentro, tan leve que casi no se le veía. Solamente un poco, en un lado de lo de abajo del rostro. Hace bien. En su lugar haría lo mismo. Iraida sacó aquel grupo de cosas escritas, puesto adentro de la tela blanca. Lo había puesto otra vez en la tela con cuidado antes de salir del rancho. Lo puso sobre la cosa grande de madera, y abrió aquello que tenía las cosas juntas, con las manos sin que se le movieran. Évila se levantó, se acercó, se puso encima de las cosas escritas, y las fue mirando una por una, con una manera muy diferente a la del hombre del lugar de las semillas, la manera de quien sabía lo que estaba buscando. Miró las cosas escritas que decían que la tierra era de don Aladio. Miró las cosas escritas donde estaba hecho el rancho con todos sus lados, marcados con tinta. Miró las cosas escritas que decían que el dinero por la tierra había sido pagado, año a año, todos los muchos años, con el sello del lugar donde se hacían las cosas escritas. Y al último se detuvo en la cosa escrita de pocas palabras, hecha 3 meses antes del día en que don Aladio había dejado de respirar. La leyó toda, despacio, y cuando ya no le quedaba nada por leer, levantó la cara, y miró a Iraida con algo nuevo en el rostro. Una mezcla del cuidado que se les da a las cosas que pesan, y de algo fuerte sin palabras. Lo que tiene aquí, no es solamente la cosa escrita que dice que la tierra es suya, es la cosa escrita que dice que del otro lado han hecho lo que no era bueno, y por mucho tiempo. Si esto se pone como tiene que ponerse, con todo lo que tiene que ir al lado, hecho como se hace, don Fortunato no tiene nada en las manos. Pero hay que hacerlo rápido, porque si ya empezó hablando de medición de la tierra, lo que va a hacer después es apretar por otros lados. Lo que va a suele agua si en aquella tierra había una de esas que pasa entre las piedras. Hay una, sí. Pasa por el fondo del lugar de las semillas. Es el agua que las hace beber. Cuide aquella agua. Es lo primero que le van a tocar. Iraida la miró un momento. Movió la cabeza despacio. Hablaron del dinero por el trabajo de Évila. Évila le dijo una cantidad pequeña, pagada en partes, cada mes un poco, sin que ella tuviera que poner más por encima. Porque ella entendía que las personas del campo no llevaban el dinero en las manos, sino esperanza. Iraida dijo que sí. Se dieron las manos, una sobre la otra de aquella cosa grande de madera. 2 manos de mujer, una con los muchos años del trabajo encima, otra sin ese trabajo. Y aquel poner de las manos, una sobre la otra, fue las manos puestas que ninguna cosa escrita iba a tener guardada, pero que las dos sintieron por dentro del cuerpo como si una cosa pesada hubiera sido puesta encima. Évila puso una copia de las cosas escritas adentro de una cosa nueva, hecha para guardarlas. Le dejó a Iraida lo de verdad, para que ella lo pusiera otra vez adentro del colchón. Le hizo sobre una hoja 2 números, el del lugar de su trabajo y el de su casa, y la fue acompañando hasta el lugar para subir. Antes de que se fuera, le dijo una sola palabra que Iraida se llevó dentro durante todo el camino de vuelta. Don Aladio no se movió de su lugar 30 años. A nosotras dos, no nos hace falta tanto. Iraida volvió al rancho aquella noche, ya en lo oscuro. Benita ya se había ido hacía un buen tiempo. La ballena hizo aquel sonido grande, leve, cuando ella entró al frente de la casa. Los animales pequeños del corral estaban puestos sobre las cosas más bajas de aquella cosa grande de la tierra. La oscura grande la miró desde su lugar arriba, con esos ojos de quien estaba contando los regresos. Iraida cerró lo que dejaba entrar al rancho con una cosa larga y fina. Se puso un poco de leche fría que había quedado en aquella cosa donde se guardaba la leche y se sentó sobre una de las cosas para sentarse al frente de la casa, un buen tiempo, mirándolo de arriba del cielo. Lo de arriba claro, sin esas cosas blancas que a veces lo cierran. Y lo que se respiraba olía a tierra seca y a la hoja de aquella cosa grande de la tierra. Pensó en lo que la persona que sabía de las cosas escritas había dicho del agua. Y supo que iba a tener cabeza. A los 4 días, el lugar del agua amaneció sin agua. Iraida lo vio cuando fue al lugar de las semillas con la primera cubeta de la mañana. El agua que siempre pasaba parejo entre las piedras del fondo, no estaba. Caminó al lado del lugar por donde el agua iba, contra el lado por donde venía, hasta el último lado de su tierra.
y vio lo que ya había sentido por dentro. Del lado de la tierra de don Fortunato, una persona había abierto un camino nuevo en la tierra durante la noche, llevando el agua hacia un lugar más bajo, del otro lado. Lo hecho era de hace poco, la tierra todavía estaba movida. Las marcas de aquella cosa pequeña que sirve para abrir la tierra se le veían. Las marcas de los pies sobre la tierra mojada también. Iraida se quedó un momento parada mirando aquello, sin palabra, sin decir cosas malas, con la misma manera tranquila con que había mirado el rancho cansado el primer día. Después se dio vuelta, fue a la casa, sacó una hoja y una cosa fina con la que se hacen las cosas escritas, y le hizo a Évila Carranza una cosa escrita corta, que decía lo que había pasado. Mandó esa cosa escrita al pueblo, con Benita, en aquella misma mañana, para que doña Cida la pusiera en la primera de aquellas cosas que llevaban a las personas, que fuera al lugar donde todas las casas están juntas. Y si en este momento una persona está pasando por algo así, una persona que está cuidando lo que es suyo, a la que le están moviendo el agua, le están moviendo los lados de la tierra, le están haciendo esas cosas pequeñas que parecen pequeñas pero son grandes, haga que esta historia le llegue. Porque a veces, lo que una persona necesita es saber que otra persona pasó por lo mismo y salió del otro lado en pie. Haga que la historia le llegue antes de que se le pase de la cabeza, porque la persona justa está esperando justo esta palabra. Évila Carranza se movió rápido. Puso lo que había que poner para que las cosas escritas tuvieran fuerza. Hizo lo que tenía que hacer en el lugar donde se hacían las cosas escritas. Le hizo saber al lugar donde se decide que del lado de don Fortunato habían movido el agua durante el tiempo en que las cosas se estaban arreglando, para apretar a Iraida. Lo que dijeron las personas que sabían mirar las cosas escritas con cuidado, llegó a las 2 semanas, y dijo que sí, en cada uno de los lados que se habían visto. Las cosas escritas eran de verdad. Las cosas escritas eran de antes de aquel decir de medición mal hecha. Y las cosas escritas tenían marcados los lados de la tierra de don Aladio justo como tenían que estar. La persona que las miró había puesto, en lo que dijo, que la hoja en que estaban escritas y la cosa con que estaban hechas eran como tenían que ser para los años en que decían que estaban hechas y que no tenían nada que se hubiera puesto encima después. El día en que las dos partes tenían que estar frente a frente fue puesto, para un día de la semana en el medio del mes que venía. Iraida llegó al lugar donde se decide aquel día de la semana, en el medio, con la ropa lavada, el cabello junto, las manos, con los muchos años del trabajo encima, sobre una de esas cosas para llevarlo de uno dentro, sobre el regazo. Évila, al lado, con todas las cosas escritas puestas en su lugar dentro de aquella cosa para guardarlas. Con ese cuidado puesto paso a paso, de quien sabía que las cosas pequeñas hacían la diferencia. Don Fortunato llegó del otro lado. Tenía con él una persona que sabía de las cosas escritas, de las del lugar donde todas las casas están juntas. Ropa nueva. Una manera del cuerpo, de quien estaba puesto a que las cosas salieran como él quería. No miró a Iraida. Iraida sí lo miró a él. Un mirar largo, tranquilo, sin querer pelear, sin tener miedo. El mirar de quien ya había hecho la cuenta y sabía cuánto pesaba cada lado. La que tenía la palabra final era una mujer. Una cosa que Iraida vio y se quedó con ella, sin saber bien por qué, tal vez porque era una cosa que no había pensado que iba a pasar. Leyó las cosas escritas con cuidado. Hizo preguntas justas a los dos lados. La persona de don Fortunato, que sabía de las cosas escritas, dijo lo que tenía que decir sobre aquello que decían que era un mal hacer del antiguo, aquel decir sobre los lados de la tierra que no estaban como decían las cosas escritas, y dijo que esa diferencia hacía que lo escrito ya no tuviera fuerza. Évila contestó, puso, frente a la mujer que tenía la palabra final, las cosas escritas que eran de verdad, donde estaban las manos puestas de don Aladio. Puso lo que las personas que sabían mirar las cosas escritas con cuidado habían dicho, puso la línea de las cosas escritas, una detrás de la otra, que decía que la tierra había sido pagada con buena cabeza, sobre cosas escritas que eran de verdad. Puso las cosas escritas que decían que el dinero por la tierra había sido pagado, año a año, todos los muchos años. Puso la cosa escrita de pocas palabras, hecha 3 meses antes del día en que don Aladio había dejado de respirar, aquella en que el hombre con muchos años dejaba puesto, para quien la viera después, que durante todo el camino de su vida no se había movido de su lugar contra la presión del padre del que ahora estaba ahí, del otro lado, queriendo que aquel lado de la tierra fuera dejado de las manos. Y dejaba puesto, también,
que aquel decir de la tierra cansada había sido puesto por aquellas personas, despacio, con cabeza, para que la tierra saliera por menos dinero. Évila dijo, con la palabra fuerte y sin levantarla, que aquel mal hacer que decían era de la persona que había puesto las cosas escritas en aquellos años, no de la dueña de la tierra, y dijo que las cosas escritas grandes eran claras en lo que tenía que pasar con quien había pagado por una tierra con buena cabeza, en estos lados. Y dijo al último una palabra corta que hizo que la mujer que tenía la palabra final levantara la cabeza por encima de las cosas escritas. Señora, lo que tenemos aquí no es un pelear sobre los lados de la tierra, es un pelear sobre los muchos años. Y los muchos años que ya no se movieron de su lugar 30 años, ya tienen lo que necesitan para no tener que moverse de su lugar más. La mujer que tenía la palabra final no dijo palabras sobre aquello, pero lo puso por escrito sobre la cosa hecha de hojas que tenía al lado. Iraida lo vio, pidió una semana para pensar. Aquella semana fue la más larga que Iraida había vivido desde el día en que Gerardo había dejado de respirar. Trabajó más de lo que el cuerpo le pedía, para que la cabeza no se quedara quieta. Puso otras semillas grandes al lado de las 3 cosas grandes que salían de la tierra. Hizo salir todo lo que la tierra había puesto sola, al lado de aquello que cerraba el rancho por todos los lados. Arregló lo de arriba de la casa, en un lugar donde el agua del cielo había empezado a entrar otra vez. Benita vio cómo estaba Iraida y no le hizo ninguna pregunta. Solamente se quedó por más tiempo, llegando antes de la hora suya y yéndose después de la hora suya. La ballena andaba más cerca de la casa que en otros días, como si por dentro del cuerpo del animal algo le dijera que lo que se respiraba estaba diferente. Doña Sida apareció 2 veces, llegó con esa comida del día, hecha de masa cocida bien fuerte, aquella que se come por la mañana y no da hambre por mucho tiempo después, y se sentó por un buen tiempo en una de las cosas para sentarse al frente de la casa, sin que las 2 tuvieran que hablar mucho, porque las 2 sabían ya, sin palabras, que entre ellas, las palabras no eran lo más fuerte. El día que cierra la semana, después de aquella semana, al medio de la mañana, cuando Iraida estaba en el lugar de las semillas con aquella cosa pequeña que sirve para abrir la tierra, escuchó pasos rápidos viniendo del camino chiquito. Era uno de los hijos de doña Sida, el grande, un muchacho de 14 años. Venía con poco aire, con una hoja, no, con una página, en la mano. Llegó hasta lo que dejaba entrar al rancho, le dio la página y se quedó esperando. La cosa escrita de Évila era corta. Decía que la palabra final ya había salido, que la tierra era de Iraida por todo lo que la ley dejaba, sin que nadie del otro lado pudiera decir más, que aquel ir y venir con las cosas escritas, abierto del otro lado, había sido cerrado, que don Fortunato tenía 30 días para deshacer todo lo que había sido movido en el agua que pasaba por la tierra del rancho, y que si no lo hacía, tendría que pagar dinero, y tendría que ver a la mujer que tenía la palabra final otra vez. Iraida se quedó parada en el lugar de las semillas, con aquella cosa pequeña en la mano, por un tiempo que no supo decir cuánto era. El muchacho la miraba, esperando algo grande del cuerpo de ella. Iraida no dio nada grande del cuerpo, solamente miró la tierra todo a su lado. Las cosas verdes que ya estaban grandes, fuertes, que salían del lugar de las semillas. Aquella cosa grande de la tierra, con sus muchos años, en el frente de la casa, la ballena que comía despacio en lo abierto del fondo, la oscura grande del corral que estaba, como siempre, cerca de aquella cosa grande, mirándola de lado, y sintió una cosa que era pesada de poner en palabras, porque no era esa cosa fuerte de estar bien que se les sale a las personas cuando algo bueno les llega de afuera, y no era tampoco lo que se siente cuando algo malo pasa de largo. Era más por dentro que las 2 cosas. Era esa cosa que se siente cuando una persona no se ha movido de su lugar por algo que era suyo, y aquello que era suyo le ha respondido. Cuando una persona ha puesto todo lo que tenía sobre el único lugar que le quedaba, y aquel lugar le ha dicho que sí, le dio palabra al muchacho. Le mandó otra vez por el camino, con un poco de queso, hecho de la leche de la ballena, y un poco de esas cosas que se ponen en la comida para que tenga sabor, para doña Sida. Y volvió al lugar de las semillas, pero antes, hizo una cosa que no había hecho en todo el tiempo que llevaba en el rancho. Fue caminando hasta aquella cosa grande de la tierra. Puso la mano sobre lo de abajo de aquella cosa grande, ahí donde la tierra la tenía agarrada por sus muchos años, y se quedó un momento, con lo de arriba de los ojos puesto sobre la cosa fuerte que tenía aquella cosa grande por fuera, con los ojos cerrados, sin decir palabra.
La oscura grande del corral se acercó, movió la cabeza hacia un lado, y la miró, y esta vez, ya no la miró desde el otro lado del corral. Aquel día, cuando el sol ya empezaba a ceder, Iraida fue hasta las 3 cosas grandes que salían de la tierra. Se quedó parada un buen tiempo. Las cosas verdes, todo a su lado, estaban bien. La tierra, oscura, olía a algo con agua, a algo vivo. Pensó en Gerardo, como pensaba todos los días, pero ese día, sin esa cosa que aprieta en el medio del pecho. Pensó que a él le habría gustado aquel lugar, que tal vez Gerardo entendía aquel lugar mejor que ella, ya desde el día en que ella había puesto las manos sobre lo escrito en el lugar donde se hacían las cosas escritas. Y pensó en don Aladio, que había puesto las manos sobre una cosa escrita corta, 3 meses antes de dejar de respirar, sabiendo dentro del pecho que una persona iba a llegar. Los 2 hombres que ya no estaban, le habían dejado a Iraida cosas diferentes, que se habían encontrado en aquel rancho. Gerardo le había dejado las manos fuertes, don Aladio le había dejado la tierra fuerte, y entre las 2 cosas fuertes, ella no se había movido de su lugar. La semana que vino después trajo cambios que llegaron despacio, como llegan las cosas buenas, sin que nadie diga antes que vienen. El agua que pasaba por la tierra del rancho volvió a pasar como pasaba antes, con el ancho que siempre había tenido, después de que un hombre del lado de don Fortunato le hiciera saber a don Fortunato que había habido personas que habían visto, con sus ojos, lo que se había hecho con el agua, y que la palabra que había puesto la mujer que tenía la palabra final, era palabra que se cumplía. Las personas que venían al rancho a pagar por lo que el rancho daba, eran ya muchas más, porque la historia había ido por todos lados. En el campo, una historia va por los caminos de tierra y llega antes de que la tierra que se levanta arriba se baje del todo. Y la historia de una mujer que ya no tenía el hombre suyo, que se había puesto frente a un hombre con dinero en el lugar donde se decide, y había ganado, con cosas escritas con muchos años, guardadas dentro de un colchón, era justo el modo de historia que las personas del campo gustaban de decir, una a la otra. Venían desde lugares lejos, venían a pagar por lo que el rancho daba. Venían a ver, venían a hablar con ella. Iraida las recibía a cada una, con esa misma manera sin palabras de siempre. Hacía ver la tierra, hacía ver los lugares de las semillas, hacía ver aquella cosa grande de la tierra que se había quedado cuando todo lo que estaba a su lado había sido dejado. Évila tomó el dinero por su trabajo, en partes cada mes un poco, sin prisa, sin que Iraida tuviera que poner más arriba. Le dijo a Iraida, en una vez que se vieron después, que aquel había sido el caso del que más se había acordado en los muchos meses pasados, y dijo que la cosa escrita corta de don Aladio era de las que tenían que estar guardadas en uno de esos lugares donde se ponen las cosas escritas con muchos años, para que no se pierdan. Iraida le dijo que iba a quedarse donde estaba, dentro de la tela lavada, dentro del colchón, al lado de las cosas escritas grandes. Évila dijo que sí, que ese era el lugar justo. Don Tobías dejó de respirar en el tiempo en que el frío entra por los lados de las paredes, pocos meses después del día en que la mujer que tenía la palabra final había puesto su palabra. Iraida fue al lugar donde se ponen las cosas para hacerle saber a la persona, antes de que se vaya por la tierra de abajo, que se le había querido bien. Se sentó al fondo del cuarto, al lado de doña Sida. No dijo palabras grandes, no dijo la historia del colchón, solo le pasó la mano por aquella parte del cuerpo de la persona de la sangre suya, la hija del hombre con muchos años, ahí donde el cuerpo va del lado de la cabeza hasta lo que sirve para llevar las cosas. Y se fue antes de que la oscuridad cerrara, pero por el camino de vuelta, sentada en la cosa que llevaba a las personas, pensó que el hombre se había podido ir tranquilo, porque el rancho que él había cuidado 32 años estaba en manos fuertes. Y eso, también, era una cosa que se le deja a una persona después de que uno deja de respirar. Una de esas cosas que se entregan sin que haya cosa escrita por en medio. Benita siguió viniendo. Se hizo más grande, se quedó más alta, se hizo de las que ya hablan más. El padre suyo empezó a estar también, en los días en que el rancho daba más de lo que las 2 manos de Iraida podían levantar, llegando con manos nuevas y con cosas para abrir la tierra. Iraida empezó a partir lo que el rancho daba, en partes, de un modo que se fue haciendo solo, porque hay un punto en que un rancho que ya da de verdad, no cabe dentro de una persona sola. La bayana puso una cría en el cambio del año, una cría con manchas, igual que ella,
que se quedó parada en la primera hora con esa cabeza fuerte de animal que viene al mundo sabiendo lo que el cuerpo le pide. Benita quiso ponerle un modo de llamarla, y Iraida la dejó. La niña pensó 2 días enteros, 2 días, y dijo que la cría se iba a llamar Promesa. Iraida pensó que era el modo justo, pensó en Gerardo aquel día, ahí en aquella tierra que no era suya, ayudando a una vaca a la que la cría no le quería salir, hasta el último momento de su vida, y sintió que en algún lugar él había dicho que sí a aquel modo de llamar a la cría, con esa manera de mover la cabeza una sola vez, sin palabras, como había dicho que sí a todo en su vida. Y la oscura grande del corral, al último, dejó entrar a Iraida del todo. Una mañana, cuando Iraida fue a llevar agua del pozo, la encontró sentada al lado de aquella cosa grande de la tierra. Se había hecho un lugar, ahí, con paja seca y con cosas secas que la tierra había dejado caer, y abajo del cuerpo, 2 cosas pequeñas, blancas, calientes. La oscura grande la miró desde aquel lugar, sin moverse, sin hacer ruido, sin abrir lo que tenía a los lados del cuerpo. Iraida se puso cerca de la tierra, despacio, le pasó la mano por arriba del cuerpo, ahí donde el animal tenía la espalda con esa cosa que se le ve a las que están bien. Recogió una de las 2 cosas pequeñas, y dejó la otra, y entendió, sin que nadie tuviera que decírselo, que aquella cosa pequeña dejada en el lugar del nido era la palabra última de la oscura grande. Yo también me quedo. Un día de los que cierran la semana, ya cuando el sol estaba de un lado, meses después del día en que la mujer que tenía la palabra final había puesto su palabra, Iraida se sentó debajo de aquella cosa grande de la tierra, con una de las cosas para beber con algo caliente dentro, y se quedó mirando el rancho. La casa había sido arreglada, despacio, lo de arriba entero. Las paredes con lo que se les pone de afuera, nuevo en los lugares donde se había caído. La ventana con esa cosa fina por la que se ve a través, comprada en el lugar donde todas las casas están juntas, la primera vez que el dinero lo dejó. El frente de la casa estaba limpio. Los lugares de las semillas estaban dando. La Baiana y Promesa estaban comiendo, las 2, en lo abierto del rancho, ya no cerca de la casa. Los animales pequeños del corral estaban buscando lo suyo en la tierra, todo a un lado de aquella cosa grande de la tierra, y la oscura grande estaba con ellos, la que tenía esa cosa de dar, la última en dejar entrar y la primera en quedarse para no irse más. Iraida bebió aquella cosa caliente despacio, sin prisa, mirando cada cosa. No había nada grande para hacer ver en aquello que estaba mirando. Era un rancho pequeño, en los pueblos del campo, en otros tiempos, sin un modo de llamar conocido por nadie de afuera, en un lugar que los que hacen las cosas escritas con los lados de la tierra no se quedaban a poner. Pero era suyo. Cada lado de la tierra había sido ganado con trabajo y con esa cabeza fuerte que no deja ir las cosas, y con la mano de las personas que no tenían mucho, que habían llegado cuando hacía falta, que es como llegan las cosas buenas en la vida. La mayor parte, ella había llegado ahí con 2 cosas con todo lo suyo dentro y el corazón llano entero, y se había quedado. Y la tierra le había dicho que sí. Como tierra que es buena le dice que sí a la persona que tiene cabeza para creer en ella con cuidado. Pensó en don Aladio, en la cosa escrita corta que él había puesto, 3 meses antes del día en que dejó de respirar. Pensó en don Tobías, sentado en aquella cosa para sentarse del lugar abierto del pueblo, diciendo que las cosas escritas con muchos años no se pierden cuando una persona sabe el lugar donde guardarlas. Pensó en doña Cida y en Benita, que se había hecho grande ahí, entre las matas de las semillas grandes. Pensó en aquella cría que había sido llevada de las manos de su madre, y en la Baiana, que se había quedado, y en lo parecidas que las 2 historias estaban entre ellas. Pensó en Évila, que le había dicho, aquel día, en el lugar donde Évila hacía su trabajo, en el lugar donde todas las casas están juntas, que a las 2 no les hacía falta 30 años. Pensó en Gerardo. Pensaba siempre en Gerardo. Pero esta vez fue diferente. Era esa manera de tener a una persona dentro, que no se queda en la cabeza apretando, sino que va caminando al lado, y se quedó ahí, debajo de aquella cosa grande de la tierra con sus muchos años, la que había dicho que se quedaba mucho antes de que ninguno de los que ella tenía dentro de la cabeza estuviera ahí, bebiendo aquella cosa caliente al final de aquel día, mientras la claridad del sol se ponía sobre la tierra con ese color que el sol toma cuando ya se va. Era todo lo que necesitaba. Era más de todo lo que necesitaba. Era, al último, el lugar donde el cuerpo se queda sin querer ir a otro lado. Y así se cierra esta historia.
Una historia que no es de dineros que vienen de las manos de los que ya no están. Una historia que no es de cosas grandes que caen del lado de arriba. Es la historia de una mujer que llegó con dos cosas, con todo lo suyo dentro, a un lugar que nadie quería, y dijo que de ahí no se iba. Es la historia de un hombre que ya no estaba, y que había puesto las manos sobre una cosa escrita pensando en una persona que él no había visto, que todavía no había llegado. Es la historia de un hombre con muchos años, que cuidaba el rancho, que dio una palabra pequeña, pero no la palabra final, porque sabía que la palabra que una persona encuentra por sí pesa más que la palabra que se le pone en las manos. Es la historia de una niña que llegó con una cubeta de leche y se quedó. Es la historia de una vaca que se habían dejado en lo abierto de un rancho y que volvió a tener cría. Y es la historia de la oscura grande del corral, que llevó muchos meses en dejar entrar y que al último puso lo suyo en el lugar donde aquello podía ser hallado. Hay personas que miran lo que ya no se está usando y solamente alcanzan a ver lo que ya no está. Hay otras personas que miran el mismo lugar y ven un empezar. Iraida no tenía casi nada cuando llegó al rancho. Tenía dos cosas con todo lo suyo dentro, lo escrito de la tierra, y dentro del pecho, la palabra de no ir hacia abajo. Y eso fue todo lo que hizo falta para que todo cambiara. Si esto que pasó por la cabeza llegó adentro del pecho, como me llegó a una al decirlo, haga saber que estuvo aquí. Quédese con cuentos de otros tiempos. Haga lo que sea para que ninguna historia se le pase. Haga llegar esta historia a una persona que necesita escuchar que cuando uno ya no tiene nada que perder, el miedo se va, y lo que queda en el lugar del miedo puede ser mucho más fuerte. Diga del otro lado del lugar donde está, ¿cuál fue el momento que más le apretó el pecho? Fue el primer sonido de la baiana, sola en lo seco del rancho, aquel día en que llegó. Fue la cosa escrita corta de don Aladio, leída encima del colchón abierto. Fue don Fortunato sobre el animal grande sobre el que las personas van, del otro lado de lo que dejaba entrar al rancho. Fue lo que dijo Évila, que a las dos no les hacía falta 30 años. O fue la oscura grande del corral, que al último puso lo suyo donde aquello podía ser hallado, dejándole a Iraida la palabra última que llevaba meses sin decirle desde el primer día. Quiero saber lo que se le quedó dentro del pecho. Quiero leer las historias de las personas que llegaron a una tierra dejada y aprendieron que aquella tierra dejada solamente estaba esperando a una persona que tuviera cabeza para creer. Diga sus palabras. Que del otro lado del lugar donde está pasando esta historia, una las lee todas. Y tenga siempre en la cabeza, a veces una persona piensa que está pagando por un lado de tierra cansada. Pero Dios sabe que lo que esa persona está pagando es la oportunidad de que la tierra le dé otra vez todo lo que de ella se le había llevado. Hasta la otra historia. Quédese con Dios, y que Él cuide su casa, así como cuidó la de Iraida, debajo de aquella cosa grande de la tierra con sus muchos años, que había dicho que se quedaba mucho antes que ninguno de los que la cabeza guarda.